Para finalizar el ejercicio 7 de la relación vamos a hacer el apartado D. Bueno, en el apartado D vemos una principal diferencia respecto al apartado anteriores. En el apartado anterior estábamos analizando circuitos con transistor NPN y en este caso vemos que es un PNP, con lo cual tendremos que tener cuidado a la hora de poner el modelo equivalente del transistor y ver las condiciones de funcionamiento. Bueno, igual que en los apartados anteriores nos piden que analicemos ese circuito para un valor de beta igual a 100 y para un valor de beta igual a 300. Y veremos que hay diferencia en el punto de polarización según ese valor. Bueno, pues vamos a comenzar analizando el circuito para un valor de beta igual a 100. Igual que en el apartado anteriores, vamos a comenzar suponiendo que ese transistor está funcionando en la región activa y luego comprobaremos si realmente es así. Bueno, pues vamos a poner el modelo equivalente para ese transistor en la región activa. Aquí tendríamos esa resistencia de 220 kiloohmios puesta directamente a masa. Aquí tendríamos la base de nuestro colector. Aquí arriba, a 15 voltios, tenemos... ¿Qué sería esto? Ojo, este es el emisor. En un PNP normalmente ponemos el emisor arriba para que la corriente, como dijimos en teoría, vaya de arriba a abajo. En los NPN, arriba está el colector y abajo el emisor. Recordar que es muy fácil identificar el emisor porque es el que tiene la flechita en el dibujo, en el símbolo del transistor. Y después tendríamos por aquí nuestro colector que a través de una resistencia de 1 kiloohmio está puesto a masa. Bien, ¿cuál sería el modelo equivalente de ese transistor PNP en la región activa? Pues recordar, tenemos un generador de tensión de valor 0,7 voltios, pero en esta posición, distinto a cuando tenemos un NPN, que estaría conectado a masa, y luego tendríamos por aquí un generador de corriente controlado por corriente, ¿de qué valor? De valor beta por la corriente de base. Y la corriente de base en un PNP, la corriente de base sería esta, saliendo del terminal de base del transistor. Pues ese sería nuestro circuito equivalente para analizar. Vamos a empezar a analizarlo. Lo primero para analizar este circuito será calcular, como siempre, la corriente de base. Ya vimos en los otros apartados que el procedimiento es calcular la corriente de base. Una vez que la tenemos, calculamos la corriente de colector y una vez que la tenemos, calculamos la tensión colector-emisor. En este caso, ¿cuál es la corriente de base? Bueno, pues para calcular la corriente de base que tenemos aquí, ¿quién impone esa corriente de base? Bueno, esa corriente de base vendrá impuesta por esta resistencia. Si sabemos la tensión que cae en ella, podremos calcular según la ley de Ohm cuál es la corriente que la atraviesa. ¿Qué tensión cae en esa resistencia? Bueno, pues en este terminal tenemos 0 voltios, la tenemos puesta a masa. ¿Qué tensión hay en este otro terminal de la resistencia? Pues justamente la tensión que tengamos en la base. ¿Qué tensión tenemos aquí en la base? ¿Es posible calcularla? Pues sí, muy sencillo. Fijaros, aquí tenemos un generador de tensión de 15 voltios. El emisor lo tenemos conectado directamente a él, es decir, aquí en ese punto hay 15 voltios. ¿Qué tensión hay entonces en la base? Pues vemos que a través de este generador de tensión de 0,7 voltios, en la base hay 0,7 voltios menos que en el emisor. Por lo tanto, tensión en la base es directamente 15, que es la tensión que hay en el emisor, menos 0,7 voltios. Es decir, en la base tenemos una tensión de 14,3 voltios. Pues bien, ¿cuál es entonces la corriente de base? Pues la tensión que cae en la resistencia, que es justamente 14,3 voltios, partido el valor de la resistencia, que es 220 kiloohmios. Es decir, 65 microamperios. ¿Cuál es entonces la corriente de colector? Siendo la corriente de colector esta que va por aquí. Pues la corriente de colector, como siempre, es beta por la corriente de base. Para beta igual a 100, 100 por 65 microamperios, nos da un total de 6,5 miliamperios. ¿Y cuál sería la tensión colector-emisor? Como siempre, la tensión en el colector menos la tensión en el emisor.
Y ojo, en este circuito, a diferencia del apartado anteriores, el emisor no está puesto a masa, sino que el emisor lo tenemos puesto a un generador de tensión de 15 voltios. Por lo tanto, la tensión en el emisor es 15 voltios. ¿Cuál es la tensión en el colector? La tensión en el colector es la tensión que hay en ese punto. ¿Qué tensión hay en ese punto? Pues fijaros, muy sencillo. Ya hemos calculado la corriente colector y aquí tenemos una resistencia de 1 K. La tensión en ese punto es justo la tensión que cae en la resistencia de 1 K. ¿Qué tensión cae en esa resistencia de 1 K? Pues corriente de colector por el valor de esa de 1 K. Esto da un total de 6,5 voltios, que es la tensión de colector, menos 15, que es la tensión de emisor, es decir, menos 8,5 voltios. Esa sería la tensión colector-emisor. Bien, hemos acabado ya. Bueno, tenemos que ver si se cumplen las condiciones de estar en la región activa. ¿Qué condiciones eran esas para un transistor PNP? Bueno, pues en primer lugar, que la corriente de base fuese mayor que 0, con el sentido que le hemos dado a la corriente de base, que es saliendo del transistor. Esto se cumple, por lo tanto, se cumplen las condiciones. Esta se cumple, correcto. Y la otra condición es que la tensión colector-emisor fuese menor de menos 0,2 voltios. Se cumple esa condición, efectivamente. La tensión colector-emisor es menos 8,5, por lo tanto también se cumple. Esto quiere decir que estamos en la región activa. Hemos acertado en nuestra suposición, estamos en la región activa, la corriente de colector es 6,5 mA y la tensión colector-emisor es menos 8,5 voltios. Bien, pues ya hemos resuelto el ejercicio, el apartado D para una beta igual a 100. Vamos ahora a resolverlo para una beta igual a 300. Bueno, pues igual que hemos hecho en los apartados anteriores, suponemos que aunque haya cambiado la beta, suponemos que seguimos estando en la región activa. Por lo tanto, el modelo que hemos planteado antes sigue siendo válido. Sigue siendo válido ese modelo. Si queremos calcular, igual que antes, la base, resulta que la corriente de base, esa corriente de base no le afecta para nada, la imponía esta resistencia, no le afecta para nada el valor de beta. Con lo cual, para este circuito en concreto, ya hemos dicho que no es una regla general, depende del circuito, pero para este circuito concreto la corriente de base sigue siendo 65 microamperios, la misma calculada que para beta igual a 300. ¿Y cuál es la corriente de colector? Pues beta por corriente de base, 300 por 65 microamperios, es decir, 19,5 miliamperios. ¿Y cuál sería la tensión colector-emisor? Pues la tensión en el colector menos la tensión en el emisor. En el emisor, pues ya hemos visto que son 15 voltios lo que hay, está puesto a una tensión de 15 voltios. Y en el colector hay una tensión que es la corriente de colector por la resistencia de 1 kiloohmio. Pero ahora la corriente de colector ha aumentado mucho, porque ahora beta vale 300, con lo cual la tensión colector-emisor es de 19,5 menos 15, es decir, 4,5 voltios. ¿Estamos entonces en la región activa? Pues vemos que para estar en la región activa se debía cumplir que la tensión emisor fuese menor de menos 0,2 voltios. ¿Se cumple? No, es mayor. Por lo tanto, no estamos en la región activa. Nos hemos equivocado en la suposición. Para beta igual a 300, igual que ocurría en el apartado A y en el apartado B, para beta igual a 100 si estamos en la región activa, pero para beta igual a 300 no estamos en activa. Bueno, pues entonces vamos a suponer que estamos en saturación. Vamos a hacer los cálculos suponiendo que estamos en saturación. Bueno, pues planteamos el modelo equivalente para la región de saturación. Vamos a ver, tendríamos esa resistencia de 220 K, 220 kΩ
kiloohmios. Aquí tendríamos la base de nuestro transistor. Por aquí arriba estaría el emisor puesto al generador de 15 voltios. Por aquí abajo tendríamos el colector que con una resistencia de 1K estaría puesta a masa. ¿Y cuál es el modelo equivalente para la región de saturación? Pues un generador de tensión de 0,7 voltios, aquí igual que antes, y un generador de 0,2 voltios entre el colector y el emisor. Bien, pues ahora este es el circuito que hay que analizar. Vamos a analizar ese circuito. ¿Cuál sería la corriente de base en este circuito? Bueno, pues la corriente de base, esta de aquí, vemos que no cambia nada que hayamos supuesto en la región de saturación. En este punto, en el emisor sigue habiendo 15 voltios, por lo tanto en la base hay 0,7 voltios menos, es decir, 14,3, igual que antes, con lo cual en esta resistencia cae la misma tensión y la corriente de base es exactamente la misma, es decir, 65 microamperios. ¿Cuál es la corriente de colector? Suponiendo ahora saturación, bueno, pues la corriente de colector es esta que viene por aquí. Esa corriente la va a imponer ahora esta resistencia de 1 kiloohmio. Simplemente tenemos que saber qué tensión hay en el colector. Bueno, pues la tensión en el colector, fijaros, en el emisor hay 15 voltios y en el colector hay 0,2 voltios menos. Por lo tanto, la corriente de colector es 15 menos 0,2 partido por la resistencia de 1K. Es decir, 14,8 miliamperios. ¿Y cuál sería la tensión colector-emisor? Pues la tensión colector-emisor, el emisor y el colector es justamente ese generador de tensión. Es decir, en un PNP es menos 0,2 voltios. Siempre es así cuando estamos en la región de saturación. Y por último, tenemos que comprobar si estamos en la región de saturación. No vayamos a estar en la región de corte. Bueno, pues para eso se tenía que cumplir que la corriente de base fuese mayor que 0, que efectivamente se cumple, y por otro lado, que beta por la corriente de base fuese mayor que la corriente de colector. ¿Se cumple esto? Bueno, pues beta por la corriente de base, ya lo habíamos calculado antes, estaba por aquí, era 19,5 miliamperios. Bueno, beta por la corriente de base es 19,5 miliamperios. Y la corriente de colector la acabamos de calcular antes, 14,8 miliamperios. Por lo tanto, sí se cumple también esa condición. Esto implica que efectivamente estamos trabajando en la región de saturación y la corriente que nos piden, la corriente de colector, es esta de aquí, y la tensión colector-emisor es esta otra de aquí. Bueno, pues vemos que al igual que ocurría en los apartados A y B de este ejercicio, para una beta igual a 100 estamos en la región activa, estamos trabajando en la región activa, pero para una beta igual a 300 ya no estamos en la región activa, sino que nos hemos metido en la región de saturación.